donde haya quien me escuche, ahí estoy siempre disponible con los libros y las palabras, las emociones de la literatura. Yo creo que el hombre siempre ha soñado con volar. Recuerda desde los griegos a Ícaro, en el Olimpo, los dioses, en nuestras comunidades indígenas, en las cosmogonías, siempre hay seres voladores. Los superhéroes, si no volaban, no tenían todas sus calidades de superhéroe. Entonces es un sueño del hombre, presente también en la literatura infantil, como todos los sueños del hombre. La niña Irene fue la peor estudiante que ha podido tener cualquier colegio en el mundo. Hacía las tareas de cualquier manera solo para poder entregar un papel, un cuaderno. Yo trabajo actualmente en educación. Los profesores me hacen preguntas, ¿qué hago con el niño tal? ¿Qué hago con el niño que no pone atención? Y yo no tengo respuestas porque yo no entendía nada en la escuela. En cambio, en mi casa había muchos libros. Mi mamá es artista, mi mamá es cantante. Ella hacía programas de televisión para niños. En los programas mi mamá hacía concursos de pintura y las editoriales le regalaban colecciones de libros para entregarle a los niños ganadores. Durante semanas esas colecciones maravillosas estaban en la sala de mi casa y yo tenía acceso a eso. Mi abuela narradora, mi papá también era narrador. Es decir, fue muy rica esa infancia en literatura. La literatura tiene que emocionar. La literatura cargada de mensajes pierde su carácter de literatura y se vuelve un material de lección. La literatura tiene que permitir que el lector saque sus propias conclusiones, le haga sus propias lecturas. Para mí la literatura es sagradamente limpia de transmisión de lecciones. Pero cuando hay un mensaje claro, directo, explícito, pierde ese carácter de obra de arte en que cada uno puede interpretar y se vuelve una lección de alguien que quiere transmitir un valor que es su valor. Pero ¿por qué mi valor va a ser el valor de todo el mundo? A mí siempre me dicen por ahí, ay, usted debería escribir esta historia. Yo digo, sí, pero es que esa es su historia, esa no me ha tocado, esa no, mi piel no ha sentido nada con esa historia, tiene que contarla usted. Las historias que a mí me atraviesan, las tengo que contar, sean alegres o sean dramáticas. Y en mis recorridos por Colombia, pues me he encontrado con muchas historias muy dolorosas que me han tocado. Y la única manera de liberarme es escribiéndolas. Así como he escrito libros muy divertidos y muy ligeros, digamos, de la vida familiar, de la vida en la escuela, escribir sobre esos otros temas es lo mismo, es encontrar una historia que me toque el interior. Para mí, una de las cosas más dramáticas de la escuela en Colombia es la falta de transmisión sobre el país, sobre un país que no conocemos, desde los colegios más elegantes de los centros urbanos hasta las escuelas más remotas en la selva y en las montañas. La transmisión sobre lo que es Colombia no existe. ¿Cómo se puede crear un país, un proyecto de país, de unión nacional, de armonía, por algo desconocido? Ese descubrimiento me obligó a leer, a confrontar las fuentes, porque la historia está contada de tantas maneras tan absurdas, tan manipuladas, que para encontrar un hilito que se parezca a lo que realmente fue, hay que leer muchísimo. Eso es algo que me impresiona. Los historiadores no escriben para los niños. Hace unos 25 años o 30, las fechas se me enredan. Cuando abrí la librería Espantapájaros, la literatura latinoamericana ocupaba un rinconcito de la librería y era prácticamente toda ocupada por las maravillosas colecciones de esa época de Alfaguara, de Anaya, de SM, todas con autores europeos y norteamericanos. Eso nos alimentó a muchísimos. Yo digo que la literatura infantil en Colombia tiene que ver con esas lecturas que tuvimos cuando llegaron esas colecciones, que nos corrieron el velo del costumbrismo,
pero contar de una manera más contemporánea la vida a los niños, eso todavía no estaba presente. Entonces esta generación donde están Triunfo Arciniegas, Ibarra Col, Yolanda Reyes, Pilar Lozano, Sor Román, nos nutrimos de las colecciones que tuvimos en ese momento y dimos un brinco, abrimos trocha, logramos romper ese encierro costumbrista. Mientras tanto, en Argentina, en Cuba y en Brasil, la literatura infantil y juvenil explotaba. Desde María Elena Walsh en adelante en Argentina, los autores se desbordaban en imaginación, en temas, en géneros. Lo mismo en Brasil, y la poesía en Cuba será de un nivel asombroso. Pienso que nos hemos ido nivelando de alguna manera, que en cada país latinoamericano ya hay excelentes autores, que hay búsquedas, que por lo menos ya nos conectamos, y pienso que ahora podemos hablar de literatura de calidad, es decir, competir sin sonrojarnos en cualquier lugar del mundo. Los libros digitales existen, todavía no son en algunos países tan populares. Tenemos que tratar de producir el mejor catálogo de libros digitales posible, con la mejor tecnología posible. Mi esposo y yo tenemos una editorial, emilibro.com. Estamos transformando por lo pronto el plan lector de Panamericana, el plan lector virtual, digital, a reales libros digitales. Son libros reales, libros en los que se puede escribir, pintar, tomar notas al margen. La palabra escrita siempre va a abrir universos que van a nutrir, que van a enriquecer sus vidas, y que ojalá esta posibilidad sea de todos.